Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a entrevistar al licenciado en psicología Arturo Arriaga, que tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual y nos va a compartir un poco de su conocimiento y experiencia en esta corriente. Hola profesor, ¿cómo está? Bien, Ariel, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Bueno, Vamos a dar inicio a la entrevista con la siguiente pregunta. con todo gusto. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? Bueno, la terapia cognitivo-conductual lo podríamos definir como un enfoque de psicoterapia. O sea, finalmente psicoterapia es psicología aplicada. Es un enfoque de psicoterapia que tiene una historia, una tradición muy larga, pero básicamente el presupuesto básico de la terapia de este corte es el foco o la importancia que le da a procesos cognitivos y procesos conductuales y la relación de estos procesos con el entorno, con el ambiente. En psicoterapia básicamente entonces lo que se hace es trabajar tanto con las creencias, con los pensamientos, con las emociones y con las conductas y con la relación del individuo con otros individuos, todo esto entendiéndolo dentro de un contexto amplio en donde se desenvuelve el sujeto. Okay. ¿Sí nos puede decir quiénes fueron sus autores más importantes? Bueno, como te decía hace un momento, la psicoterapia cognitivo-conductual tiene una historia ya más o menos larguita. En un principio, los los preceptos que predominaban en este estilo de psicoterapia eran todos los relacionados con el campo del estudio del aprendizaje. Entonces, me refiero a todo lo que fue el trabajo en condicionamiento operante, en condicionamiento instrumental, y ahí los autores, pues ya los conoces un poco, ¿no? Estamos hablando de Pavlov, de Skinner, de Thorndike, de todas estas personas. Ellos específicamente no se enfocaron en psicoterapia, pero los principios de aprendizaje que ellos establecieron, que ellos estudiaron, hubo otros autores que llegaron y los adaptaron para el tratamiento de conductas desadaptativas. En un principio se podría decir a muy grosso modo que así surgió la psicoterapia cognitivo-conductual. Lo que importaba al principio mucho era modificar la conducta. Y ahí tenemos a muchos autores, por ejemplo, Kasdin, que hacía trabajo de modificación de conducta. eh, bueno, ahorita no me viene otro a la mente de esa época. Lazarus, otro investigador, un investigador británico, se me fue ahorita su nombre, que desarrolló, por ejemplo, técnicas de relajación, basado esto en principios del condicionamiento clásico. Posteriormente hubo otros autores que fueron añadiendo elementos de análisis, sobre todo elementos de tipo cognitivo, y otros elementos de tipo más relacional. Y ahí te puedo hablar a lo mejor de Albert Ellis, a lo mejor de Aaron Beck. Actualmente hay otros autores que están proponiendo modelos o avances novedosos, ¿no? Como Steve Hayes, como Marshall Linehan, otros autores por ahí, ¿no? Pero sí, O sea que va evolucionando la terapia. la terapia cognitivo-conductual es una de las que ha tenido un mayor progreso, avance, y en donde el campo se ha diversificado enormemente. Esto, en parte, gracias a estudios, a la investigación empírica, al análisis, al desarrollo de, de nuevas técnicas, de nuevas propuestas. Actualmente, de hecho, se habla, es un término que no es ampliamente aceptado por todos los terapeutas cognitivo-conductuales, pero actualmente se habla de que existe una tercera ola de la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? O sea, esto nos da a entender que hubo una primera ola en donde se aplicaron los principios del análisis conductual directamente a la psicoterapia, después una segunda ola que coincidió con la revolución cognitiva en Estados Unidos, estoy hablando de los 60, mediados de los 60, 70, donde entró Albert Ellis, donde entró Aaron Beck, y ahorita estamos hablando de una tercera ola de la psicoterapia cognitivo-conductual, en donde ya hay desarrollos teóricos muy interesantes y donde hay sí, está ocurriendo una diversificación de los tratamientos muy interesante, ¿no? Que se está moviendo, eh, sobre todo que se basa mucho en la aplicación.
se basa mucho en la investigación. Entonces hay que estar al pendiente y estar actualizándose. Sí, ahorita ya hay que estar actualizado. Un terapeuta cognitivo-conductual ahorita no es lo mismo de no hace 10 años. ¿Y esta terapia la imparte un psicólogo y un psiquiatra? Pues fíjate que hasta donde yo he visto, la mayoría de los interesados en este tipo de psicoterapia han sido psicólogos. Todavía hay psiquiatras que se están interesando mucho por la aplicación de estos conceptos, pero personalmente, aquí ya es una cuestión a lo mejor un poco más de opinión personal, quiero aclararlo. Creo que el mejor aprovechamiento es entre psicólogos, precisamente porque requiere el entrenamiento específico, requiere conocimientos previos de todas estas cosas que te acabo de decir, ¿no? O sea, un psicólogo está formado desde la base teórica, ¿no? Desde los clásicos, desde entender lo que es el condicionamiento clásico, lo que es el condicionamiento instrumental, todos estos aspectos de la teoría cognitiva, todo el trabajo de Vygotsky, de Piaget, todo esto que está muy relacionado con lo cognitivo, y pues es formación que sí tiene un psicólogo. ¿Y un psiquiatra? Un psiquiatra a veces no. Un psiquiatra finalmente es un médico. Entonces los psiquiatras son muy buenos en cuestiones fisiológicas, los psiquiatras son muy buenos en cuestiones a lo mejor de diagnóstico, a lo mejor son más apegados a la clasificación de trastornos, por ejemplo el DSM-4, a estas cuestiones de psicopatología, pero la parte psicológica, la parte digamos, la parte de la formación más humanista, si lo quieres ver así, a ellos no la tienen tanto. De hecho, tengo una experiencia personal, tenía una compañera en donde estudié la maestría que era psiquiatra, y sí, era frecuente que había cosas que no entendía, ¿no? que luego se acercaba a nosotros, a otros compañeros psicólogos y a mí, para que le platicáramos, para que le explicáramos un poquito, porque de repente no entendía cosas como pues, qué era el condicionamiento, qué era o cómo entendíamos nosotros cierto tipo de respuestas, cómo se hace un análisis funcional, por ejemplo, que es algo que es bien importante entender cuando estudias a fondo los principios de análisis conductual, por ejemplo. O sea que un psiquiatra, para poder aplicar la terapia cognitivo-conductual, tendría que prepararse también de una forma un poco en la psicología. Pues digamos que le vendría bien. Porque le va a costar trabajo entender los procesos. Sí, la mayoría de los terapeutas cognitivo-conductuales que yo he conocido son psicólogos. No hay más, no hay. Yo no he visto pedagogos, no he visto trabajadores sociales, no he visto así como especialistas de otras áreas, aunque sean afines, pero que realmente puedan ejercer como psicoterapeutas cognitivo-conductuales. Sí es, pues no es requisito, pero sí es como muy recomendable que sean psicólogos. Okay. ¿Qué tipo de problemas atiende la terapia cognitivo-conductual? Fíjate que en un principio se entendía como la terapia conductual, entendida como modificación de conducta, se enfocaba más hacia problemas como fobias, tratamiento de adicciones, cosas así. Actualmente el abanico de intervención es mucho más amplio. Lo más común, lo más cotidiano, digamos, por decirlo de alguna manera, pues son casos de depresión, ansiedad, igual adicciones. Frecuentes. Sí, trastornos de personalidad, especialmente en algunos tipos de trastorno, por ejemplo, trastorno límite, trastorno histriónico, trastorno por evitación, ¿no? Algunos trastornos de personalidad y bueno, por ejemplo, otro tipo de aplicaciones que puede tener la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, terapia de pareja, de tratamiento de duelo, seguimiento a duelo. El abanico es muy amplio. La cuestión con la psicoterapia cognitivo-conductual es que siempre va a buscar tener como fundamento o estar fundamentada en evidencia empírica.
Entonces, la evidencia empírica, ¿a qué me refiero? A estudios que se han hecho con tratamientos basados en lo cognitivo-conductual para distintos padecimientos. Entonces, lo que se ha encontrado es que la terapia cognitivo-conductual funciona muy bien para pacientes con depresión, para pacientes con ansiedad. O sea, que se puede decir que es una terapia exitosa. Es una terapia sumamente exitosa, pero sobre todo basada en evidencia. Algo que caracteriza, un aspecto que caracteriza principalmente a la terapia de tipo cognitivo-conductual es que es terapia basada en evidencia. Tú vas a casi todos los artículos que tú encuentres sobre tratamientos cognitivo-conductuales está referido, incluyen o refieren otros estudios en donde se hicieron comparaciones entre grupos, por ejemplo, contra medicamentos, contra intervenciones de otro tipo, y la terapia cognitivo-conductual yo diría que es como su mayor fortaleza, ¿no? Que está basada en evidencia empírica. ¿Y qué tiene esta corriente que no tengan las otras que la haga tan exitosa? Pues básicamente ese. Fíjate, bueno, no nos vamos a extender demasiado, pero aquí lo interesante, lo que tendremos que entender es la diferencia que hace que un tratamiento esté basado en evidencia empírica frente a uno que no. Si tú recuerdas un poco estas cuestiones de metodología, sabes lo importante que es, por ejemplo, que en un estudio tengas grupos experimentales, grupos control, etcétera, etcétera. Este tipo de cuestiones metodológicas no se dejan de lado en la psicoterapia cognitivo-conductual, al contrario. Este tipo de psicoterapia se apoya mucho en un ejercicio científico, en un ejercicio riguroso de control de variables. Entonces, esto da como resultado que sean psicoterapias basadas en evidencia empírica. Un psicoterapeuta cognitivo-conductual va a llegar y te va a decir: voy a aplicar este tratamiento para pacientes con depresión, pero no me lo saqué de la manga. Todo está planeado y todo está dispuesto de esta manera porque ya fue probado antes con otros grupos de pacientes con el mismo padecimiento o bajo las mismas condiciones, ¿no? Entonces, esta condición de prueba, de verificación, de corrección de errores, que es propio de la ciencia misma, es la principal fortaleza de las terapias cognitivo-conductuales. Estas terapias están basadas en evidencia. De hecho, así se les conoce, psicoterapias basadas en evidencia. Okay. Ya nos referimos más a las sesiones. ¿Cuántas sesiones de entrevistas se dan a una persona que acude? Depende, fíjate que depende mucho. Lo que se hace es muy usual en las psicoterapias cognitivo-conductuales que se establezcan objetivos. Junto con el paciente, normalmente lo que el terapeuta hace es establecer un objetivo. El objetivo no es el que tiene el terapeuta, es el que es de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? Esto lo aclaro porque luego los detractores de la terapia cognitivo-conductual piensan que es demasiado directiva. No, la psicoterapia cognitivo-conductual se adapta a las necesidades del paciente y al punto al que quiero llegar es que una de las primeras cosas que tú tienes que hacer en una sesión de psicoterapia, en un trabajo psicoterapéutico de corte cognitivo-conductual, es acordar con el paciente qué objetivos tiene o qué expectativas tiene de la psicoterapia. Entonces, por ejemplo, la reducción de síntomas. Imagínate un ansioso, un depresivo. Te va a decir: bueno, es que ya no salgo de mi casa. Entonces, ok, entonces, ¿qué te gustaría? Salir de mi casa, poder hablar con la gente, poder relacionarme mejor, poder tener encuentros más satisfactorios con otras personas. Entonces se establece un objetivo de manera general y a lo largo de las sesiones se van ajustando las técnicas para que se cumpla ese objetivo y en cierto número y después de cierto número de sesiones se evalúa si el objetivo se ha alcanzado, si se han logrado cambios, si se ha visto algún tipo de mejora, por decirlo de algún modo. Es decir, qué tan cerca o lejos se está del objetivo. Entonces no hay un número exacto de sesiones, lo que hay es un número de sesiones en el cual se hace una evaluación. Entonces eso ya depende un poco del tratamiento y del psicólogo
psicoterapeutas que hacen la evaluación del tratamiento a la 8ª sesión. Hay otros que lo hacen a la 12ª sesión, otros que lo hacen a la sesión 16, por ejemplo. ¿Hay un máximo de sesiones? No hay un máximo como tal, pero en la psicoterapia cognitivo-conductual, por tradición, es de duración regular, o sea, no es de duración breve. No es ni psicoterapia breve, ni psicoterapias que se espere que duren de tratamiento prolongado. El promedio de un tratamiento de corte cognitivo-conductual, estamos hablando quizá de 6 meses. En 6 meses estamos hablando que se tiene que estar logrando algún avance, ¿no? Avance visible, avance tangible para el sujeto. ¿Y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si no? Se reevalúan los objetivos de la psicoterapia, se replantean los objetivos de la psicoterapia, se reevalúa el tratamiento o, en todo caso, se establecen nuevas categorías diagnósticas, porque posiblemente estás trabajando de manera alejada a lo que realmente necesita el paciente. Puede pasar, pero es una cuestión que se tiene que estar evaluando constantemente con el paciente, ¿no? Constantemente se tiene que estar analizando los avances, de qué manera el paciente está haciendo modificaciones en su entorno, en su vida, con base en lo que se trabaja en la psicoterapia. Si no está pasando nada, entonces es una cuestión que inmediatamente se tiene que revisar. En la psicoterapia cognitivo-conductual no te quedas esperando a que el paciente haga insight, por ejemplo, ¿no? A que transcurran las sesiones, el paciente hable y a través de la interpretación que tú le regresas, el paciente logre el insight. No esperas a eso. Tratas de ser un poco más directivo, tratas de propiciarlo, tratas de generar que el cambio se vaya gestando poco a poco al ritmo del paciente, pero sí que se vaya viendo algún cambio, ¿no? La terapia cognitivo-conductual no es tanto de estar a la expectativa, es un poco más directiva. ¿Y se le pone alguna tarea al paciente a la hora de aplicar? Sí, en la psicoterapia cognitivo-conductual es muy usual que se dejen tareas. De hecho, a los pacientes luego se les hace chistoso, ¿no? Así como tareas, si no estoy en la escuela. Con tareas nos referimos a actividades que el sujeto tiene que llevar a cabo para poner en práctica lo que hace en la sesión. Durante una sesión de tratamiento cognitivo-conductual tú le enseñas o le transmites al paciente ciertos conocimientos, ciertas técnicas o moldeas ciertas actitudes con el objetivo de que el paciente salga a su entorno natural y lo ponga en práctica. O sea, haga las cosas que aprende ahí, opere los cambios. Si no, ¿qué sentido tendría? Solamente sería como estar yendo a la psicoterapia. ¿Y qué pasa en esos casos si no hace lo que se le dice? Si no hace lo que se le dice, obviamente no se le puede garantizar al paciente que el tratamiento va a dar resultados. O sea, si el paciente no hace la tarea, por así decirlo, es como en la escuela, ¿no? Si no haces la tarea, pues el maestro no te puede garantizar que aprendas, ¿no? Es algo parecido. Si el paciente no se compromete con un cambio de vida, con un cambio de hábitos, el psicoterapeuta no le puede garantizar que se van a cumplir los objetivos que se plantearon. No le puede garantizar que se va a sentir mejor, no le puede garantizar que se va a llevar mejor con la gente, no le puede garantizar que haya cambios en su vida. Y es cuando se replantea la estrategia. Es cuando se debe replantear la estrategia. Quizá hay algunos otros factores del ambiente del paciente que el terapeuta no está tomando en cuenta, que están interfiriendo. Algunas variables, algunas formas de relacionarse, algunos viejos hábitos que el paciente no sabe de repente cómo superar. Entonces replanteas la estrategia, propones nuevas actividades, todo siempre basado en la necesidad del paciente. Y se puede que el paciente diga, no, pues hoy quiero tratar tabaquismo, y en 15 días dice, no, mejor quiero tratar, no sé, fobia a tal cosa. Sí, en general sí se vale. No es tan simple. Cuando un paciente llega a la sesión, normalmente no lo hace con
una sola demanda. Normalmente llega con 2 o 3 problemas, ¿no? O sea, llega y te dice, es que tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con mi esposa y estoy bebiendo mucho. Entonces tú sabes, tú como terapeuta, no se lo dices al paciente en ese momento, pero tú como terapeuta tú sabes que esos 3 problemas pueden estar relacionados, de hecho seguramente lo están, y que posiblemente tengan un punto común, un núcleo subyacente a todo. Entonces lo que haces al paciente es pedirle que categorice cuál de esos problemas es el que más le importa, más le urge, y los vas trabajando uno por uno. Bien. Vaya, no es un orden rígido, es un orden flexible. Puedes trabajar un día uno, a lo mejor otro día trabajas otro, pero lo importante es que tú los tengas como bien claros. Porque seguramente toda esa delimitación de los problemas que le ocurren al paciente seguramente tiene que ver, como te digo, con problemas en común. Y ya a través de tu labor más de evaluación diagnóstica, por decirlo de algún modo, tú ya vas encontrando que a lo mejor el paciente tiene problemas en su casa, en su trabajo y bebe poco, porque quizá tiene ahí una cuestión de poca tolerancia a la frustración, de una deficiencia en el análisis, en la capacidad de síntesis, a lo mejor tiene algún problema de tipo evitación experiencial, que ya son cuestiones más técnicas, y entonces al momento en el que tú trabajas alguno de los problemas con una técnica, pues indirectamente o indirectamente estás también trabajando sobre los otros. Entonces la evolución del paciente es progresiva, pues es en todos los ámbitos de su vida, es lo que se busca. ¿Y qué tipo de técnicas se utilizan? ¿Hay una específica para cada padecimiento? ¿O? No, normalmente lo que se hace son, normalmente lo que existen son paquetes de tratamiento, en los que existen varias técnicas que se ponen al servicio del paciente durante la misma terapia o se le dejan de tarea fuera de la terapia. Y técnicas, pues como tal, existe una cantidad muy, muy, muy grande, como te repito, desde la primera ola de la psicoterapia cognitivo-conductual, pues existen muchas técnicas, ¿no? De diversas fuentes. No sé, por mencionarte algunas, ¿no? Una de las más populares, la técnica de exposición, que se usa mucho en las fobias. Es una técnica en la que a través de aproximaciones sucesivas tú haces que el paciente se exponga al objeto al que le teme. Es una técnica que ha dado buenos resultados y que se ha generalizado a otros ámbitos. En las personas que tienen, por ejemplo, que ya tienen problemas con el control de impulsos, con el manejo de las emociones, una de las hipótesis es que han tenido poco contacto precisamente con emociones negativas, y entonces lo que haces a través de ciertas técnicas de exposición es hacerlo que enfrente esas emociones negativas. Por ejemplo, por decirte algún duelo en los que la persona ha estado negando o ha estado evitando enfrentar el dolor, enfrentar la realidad, a través de cierto tipo de técnicas de exposición la vas invitando, la vas acercando a sus pensamientos incómodos, a sus sentimientos desagradables, que los experimente, que los haga suyos, por así decirlo, para que los trabaje, pues. Y obviamente en la sesión pues, trabajas con esos sentimientos, trabajas con esas emociones, trabajas con esos pensamientos, y así hay muchas técnicas. ¿Y en qué entorno se aplica la terapia? Normalmente es en un consultorio, pero en algunos casos, por ejemplo, ahorita que te hablaba de la técnica de exposición, es interesante, se puede trabajar fuera del consultorio. O sea, el terapeuta acompaña al paciente Sí. y van y experimentan. De hecho, la terapia cognitivo-conductual es una terapia que ha innovado mucho en ese sentido, ¿no? El terapeuta ya no está sentado en su consultorio esperando que llegue el paciente, ¿no? Sino que el terapeuta te puede decir, te veo en el parque, o te veo en tu escuela, o te veo en tu trabajo, te voy a acompañar, ¿no? Y a través de una técnica de modelamiento te voy a enseñar a que desarrolles, te voy a apoyar para que desarrolles habilidades sociales, ¿no? Para que desarrolles asertividad, para que desarrolles
habilidades de relacionarte con otros, ¿no? Habilidades de negociación. A lo mejor encuentras que tu paciente tiene problemas para que todo el mundo pasa por encima de él, ¿no? Porque dice que sí a todo. Entonces el terapeuta lo puede acompañar, ¿no? A un ejercicio vivencial de decir, esta persona te va a pedir X cosa y tú le vas a decir que no, no, pero que le vas a decir que no. Y analizamos cómo te sentiste y qué sentiste y qué opinas de esto, ¿no? A ver qué tanto puedes hacerlo. O es que tengo mucho miedo de hablarle a las chicas. Te acompaño al parque, te enseño un poco a través del modelado y bueno, le vean, ves a esa muchacha que está allá, no, sí, vas y le vas a hablar, no, pero que no, pues vas y le vas a hablar. Pero tengo miedo, pues sí, de eso se trata. Ven, vas y le vas. Pues es que como un niño otra vez o algo así. No sé, yo no lo diría así, pero Ya, sí es una cuestión a lo mejor más directiva. Estamos hablando de que en ciertos aspectos, o lo podemos entender como que finalmente algunos de los problemas que podemos presentar las personas están muy relacionados a veces con falta de habilidades. O sea, hay gente que, velo así, ¿cómo aprendemos a hablar en público? Pues hablando en público. ¿Cómo aprendemos a andar en bicicleta? Pues andando en bicicleta. Entonces, hay personas que no desarrollan habilidades porque nunca fueron expuestos a esas habilidades, ¿no? Yo no sé andar en bicicleta, a lo mejor porque nunca me subí a andar en bicicleta y quiero andar en bicicleta. Un proceso de Pues aprendizaje. no lo vas a aprender viendo un video en YouTube. Tienes que agarrar una bicicleta, subirte a ella y caerte 2 o 3 veces. Entonces, en ese sentido, el proceso es análogo a lo que se hace en una psicoterapia cognitivo-conductual. Se entiende que un paciente llega con una demanda o con una necesidad y que el terapeuta lo va a acompañar en el desarrollo personal de esa habilidad, de esa necesidad. Y así es como va a ir aprendiendo, desarrollándose, encontrando nuevas alternativas, nuevas formas de relacionarse consigo mismo y con el entorno. O sea que ese tipo de terapia no tiene un horario fijo, así que digan 20 minutos, media hora, o 60, sino lo que dure el acontecimiento. No, sí, las sesiones sí. Una sesión en consultorio sí tiene una duración determinada. Normalmente son de 50 minutos. Entonces, tú, sí, claro, o sea, funciona normalmente como cualquier otro tipo de psicoterapia. Tú citas a tu paciente un día, una hora, el paciente está ahí, llega, se dan 50 minutos de sesión y ¿Y cómo funciona esa sesión? ¿Entra el paciente y qué pasa? En una sesión ya no de primera vez, sino ya en una sesión intermedia, normalmente lo que se hace es que llega el paciente, si se dejó tarea, se revisa la tarea. Oye, ¿hiciste esta actividad? Sí, sí, la hice. ¿Cómo te fue? No, pues bien. Por ejemplo, una tarea que se deje, anotar los pensamientos, ¿no? Que son muy comunes los registros en psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Hiciste los registros? Sí, sí los hice. Pues a ver, enséñalos. Sí, se revisa. Si le dejaste hacer un video, si le dejaste que le hablara a una chica, le dices, pues, ¿cómo te fue? Platica. Y después se analiza que haya hecho el paciente en la sesión y se continúa con el trabajo, ya sea que el paciente quiera hablar sobre algo que le pasó en la semana, o ya sea que se le quiera enseñar una técnica nueva, que se quiera abordar el problema desde una perspectiva distinta. Ya todo eso se trabaja en psicoterapia, normalmente a través del diálogo. Entonces, no se acuesta en el diván. No existe el diván. No existe el diván en la terapia. No, es cara a cara, así como estamos hablando ahorita. Okay. Y regresando a lo externo, si es una terapia externa, ¿ahí sí hay horario o lo que dure? Puede ser lo que dure el evento, ¿no? Le puedes decir, ay, es que voy a, voy a hablar en público o voy a dar una exposición en mi escuela. Entonces, el terapeuta puede acompañar al paciente. Sí, buenas tardes. Sí, él habla. ¿Con quién tengo el gusto? Mucho gusto, Jorge. ¿En qué te puedo ayudar? Entonces tú estás interesado en acudir a terapia.
¿Le parece si la recibo a las 2 p.m. el jueves? Sí, en el domicilio de San Antonio Abad, número 13. Sí, en la colonia Tránsito. Ok, aquí la espero. Te espero, hasta luego. Al inicio de la terapia se aplica el rapport. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de hacer sentir al paciente tranquilo, seguro y que se pueda expresar abiertamente. Hola Jorge, mi nombre es Ariel Peregrina. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Hola Jorge, ¿qué tal el camino? ¿Tardaste mucho en llegar? No, la verdad es que no, estaba muy fácil, está cerca del metro. Ok, ¿y el calor qué tal? No, es muy fuerte y toda la gente te acalora. Bueno, Jorge, yo soy Ariel Peregrina, tengo un doctorado en terapia cognitivo-conductual. No sé si sepas a qué se refiere esto. Bueno, te explico. A veces las personas aprendemos cosas buenas o malas a modificar estas cosas a través de la modificación del pensamiento. Mira, la sesión cuesta 200 pesos y al final de cada sesión se cobra. Y en caso de que yo no pueda venir, me tienes que avisar con anticipación, porque yo tengo mis tiempos ocupados y necesito ajustar mis citas. Y si no te puedo avisar que no puedo venir, pues entonces de todo me tienes que pagar la sesión. ¿Y sería el mismo precio? Sí, claro, porque lo que cuenta es el tiempo que te estoy dando a ti. También te recuerdo que las sesiones, durante la sesión suelo utilizar herramientas que me sirven para esta terapia. Por ejemplo, grabar las sesiones, grabar tu voz, el usar instrumento. No sé si estés de acuerdo. Mm, es que no me gusta que me graben. Ok, si no te gusta que te graben, pues podemos evitar eso. Nada más te recuerdo que esto me facilita un poquito mi trabajo. Este es Jorge. Tiene 18 años y es alumno de ingeniería de primer año. Él está muy triste, ya que desde que entró a la universidad se siente muy fracasado. Siente que es un fracasado. En el ramo cálculo está dando clases. Además, el ramo de cálculo le está dando muchos problemas y está a punto de reprobarlo. A Jorge le cuesta dormir y ya no sale con sus amigos. Solo quiere quedarse en su casa estudiando, cosa que tampoco hace, ya que se dedica a jugar o ver series. Durante toda la enseñanza básica y media fue el alumno destacado. Siempre está dentro de los primeros promedios. Hay que recordar ser empático en todo momento. Para esto debes de tener una aceptación incondicional de tu cliente. Ser genuino, abierto y facilitador. Ser activo verbalmente y didáctico. Y siempre ser un modelo racional. Además, debes de ser siempre activo y directivo. Y siempre mantener el sentido del humor. Ok, Jorge, espero que entre los dos podamos arreglar el problema por el que vienes. Ya que si bien yo sé un poco de psicología, tú eres el experto en tu casa, en tu vida. ¿Te parece? Sí, está muy bien. Ok, comencemos. Entonces cuéntame, ¿qué te trae por acá? ¿Cuál es tu motivo de consulta? Pasa que me está yendo pésimo en la universidad. Estoy por presentar un examen y siento que no puedo. Y ahora me cuesta dormir, no puedo pensar en nada más. Ando con mucha pena irritable. Y como me está yendo mal, ya no quiero salir. Solo necesito estudiar. Ok, Jorge, no te preocupes. Empecemos con el procedimiento. La fase 1 consta de la evaluación de los problemas, la explicación del esquema ABC y del método terapéutico que se va a seguir. Y para esto
es necesario identificar el problema externo, el síntoma interno y el problema secundario. Recuerda lidiar primero con el problema secundario. Pero todo el tiempo que te queda en la casa estudias. No, en verdad casi nada. La verdad estoy en el computador y hago otras cosas. Igual tendrías tiempo para salir. Supongo que sí, pero en realidad da lo mismo si salgo o no, no voy a estudiar. Pero no tiene nada de tiempo para estudiar. Sí, quizás sí, si organizara mis tiempos, si me durmiera en la noche o si no estuviera cansada en la tarde. Pudiera hacer las cosas de la universidad y salir con mis amigos en la tarde. ¿Y crees que puede ser eso? Sí, yo creo que sí. Bueno, puede que tu problema externo tenga que ver con... Bueno, puede ser que tus preocupaciones estén relacionadas con preocupaciones profesionales, que no estás rindiendo. ¿Cierto? Sí. Y esto está causando síntomas como problemas de sueño, tristeza y ansiedad. Sí, también noto que te ha llevado esto a que te aísles. Sí, y más porque a mis compañeros les va bien y a mí no. Sí, ya no quiero estar con nadie. Bueno, mira, en psicología existen muchas teorías y técnicas distintas para diferentes situaciones. ¿Y cuál se usa? Todo depende del terapeuta y del paciente. Yo creo que sería bueno empezando a ver las situaciones desde la terapia de Albert Ellis. Esta terapia trabaja con algunas creencias o ideas provocar mal estado. Dicho de otra manera, son ideas que nos hacen sentir mal y que no son necesariamente ciertas. Todos, absolutamente todos, tenemos este tipo de ideas y muchas de ellas son automáticas, ya que las tenemos aprendidas y por lo mismo son difíciles de cambiar. Entonces, esto sí funciona de la siguiente manera, pero se puede cambiar. Supongamos que yo creo que la gente cree que soy pesada. Esa es mi creencia, ya que alguna vez cuando era chico llegó un amigo y me dijo eso. Como yo creo que soy pesado, creo que la gente me percibe como un pesado y por eso no tengo amigos. Pero el problema acá no es que yo sea pesado. Porque eso no es necesariamente cierto. El problema es que yo creo que soy pesado y por eso no me acerco a la gente y no hago nuevos amigos. En este caso, en esta terapia, un terapeuta debe de evadir mis creencias y trataría de rebatirlas para que yo dejara de creer que soy pesado y los demás me perciben así. Una vez hecho esto, no habría nada que me impidiera hacer nuevos amigos. Dicho de otra manera, esta terapia tiene la base, la teoría de que aunque estas creencias hayan sido aprendidas en la edad temprana y o experiencias desagradables, la causa de los problemas actuales no es la experiencia anterior, sino el hecho de que yo siga utilizando las mismas creencias. ¿Me estás poniendo caso, hombre araña? ¿Eh? ¿Eh? Ah, sí, sí, claro, lo que usted diga. ¿Se entiende? ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa si esta teoría de Ellis no funciona? La idea es que vayamos revisando los avances como si fuéramos científicos. Y que si vemos que esta no tiene los resultados que esperamos, entonces busquemos otra alternativa. ¿Te parece? Ok, está muy bien. Es importante que en esta fase el cliente comprenda y asuma que sus ideas y creencias tienen un papel fundamental en sus problemas emocionales y conducta. Y que la causa de sus problemas actuales no es la experiencia anteriormente vivida, sino el que ahora siga utilizando esas mismas ideas irracionales.
Junto con esto, debe aprender que para superar sus problemas no existe otro camino que el rebatir persistentemente las creencias irracionales. Además, puede y es conveniente que se acepte a pesar de sus problemas emocionales. La fase 2 consiste en la detección de ideas irracionales y darse cuenta de su papel en los trastornos emocionales y conductuales. Aquí se utiliza el diálogo didáctico y socrático, que ayuda al cliente a descubrir sus ideas irracionales y el papel que desempeña en sus problemas emocionales y conductuales. Bueno, ahora cuéntame un poco sobre ti. ¿Qué hay para contar? Soy un fracasado. ¿Y por qué dices esto? Porque me da... Porque me va mal en todo lo que hago. ¿Te va mal en todo lo que haces? No sé, más que nada en la universidad. Todos mis amigos sacan buenas notas y yo soy el único que saca malas notas. A todos mis amigos les va muy bien. ¿Con qué promedio has pasado en la universidad? Con 7. ¿Con cuántas materias estás trabajando en la universidad? Con 7. ¿Con 7? ¿No deberían de ser 5? Pues sí, pero yo tomé 2 cursos extras. ¿Por qué? Quería uno que se llama Introducción a la Arquitectura y otro al Deporte. ¿Y en esos, cómo te va? Pues la verdad es que en los dos me va muy bien, es muy fácil. ¿Y en las otras 5 materias es donde te va peor? Sí, en esas sí me va mal. Bueno, la verdad es que no, la verdad es que me va mal en cálculo. ¿Y en las otras, cómo te va? No, en las otras 4 me va bien, son fáciles. Entonces, como me dijiste que te iba pésimo en la universidad, pero al parecer 6 de las 7 materias que estás tomando no te va tan mal. Bueno, sí, eso es verdad, solo me va mal en cálculo. Las otras materias son fáciles. Pues entonces te está yendo bien en la universidad, menos en cálculo. Pero es que me tiene que ir bien en todo. Cuando uno es bueno en todo, no solo en algunas cosas. Además, ¿qué pasa si repruebo cálculo? Todos mis amigos se van a burlar de mí. Además, a todos mis amigos les va bien en cálculo. No hay un tonto al que le esté yendo mal. Y eso soy yo, un pobre tonto. Una vez encontradas las exigencias internas, se está en condiciones de descubrir las formas de pensamiento irracional. Sí, hay que tener éxito. Es como dice esa frase, si lo vas a hacer, hazlo bien. Si no, mejor no lo hagas. Además que en el colegio siempre me va bien en todo. Siempre me iba bien en todo. El colegio era súper fácil. Pedro piensa que las personas exitosas no fracasan y que para ser realmente exitoso no hay que esforzarse. Además que en el colegio siempre me iba bien en todo. La escuela era súper fácil. Yo estudiaba en el recreo y hacía mi examen sin problemas. Y yo me sacaba puro 10 y todos me reconocían por eso. Sabían que yo sacaba 10, que era muy inteligente. Veo que te sientes frustrado. ¿Es así? Obvio que me siento frustrado. Mira, para esto te voy a dar una tarea para la casa. Cuando tengas este tipo de pensamientos, quiero que los registres en esta tabla. En esta vas a poner el día y la hora. Quiero que anotes la situación que te lleva a este pensamiento y las consecuencias que tiene este para ti. Ok, no se preocupe. A Jorge le di un formulario de autoayuda que marca el día, situación A, pensamiento irracional B, consecuencias emocionales y de conducta C, refutación y creencia racional eficaz D, sentimientos y conductas experimentados con la nueva creencia racional E. Esta técnica es muy utilizada en la terapia conductual. Ok, ahora en la fase 3 consiste en el debate y cambio de ideas irracionales, mediante preguntas que se susciten de discusión y el debate. Esto ayudará a cuestionar la verdad de sus pensamientos irracionales. Para esto analizará
Y para esto analizará aspectos a favor y en contra, el tipo de argumentos ilógicos y falsos que se está utilizando para mantenerlos. ¿Cómo puede generar creencias racionales que le sirvan de alternativa? ¿Y qué beneficios encontrará en lo anterior mencionado? Hola Jorge, ¿cómo estás? Ha pasado una semana. Estoy muy mal, me volví a sacar un 5 en cálculo y fracasé. Y ahora voy a echar la materia completa y me va a ir muy mal, no puedo hacer nada bien. Oh, ¿por qué soy tan tonto? Pero tranquilo, Jorge. Tú me dijiste que no te estaba yendo mal en todo. ¿Cómo te ha ido en las otras materias? Bien, pero es cálculo la que no puedo. Y bien, dime, ¿cómo le está yendo al grupo? Al grupo bien, ellos sacaron 8 y 9. Y dime, ¿cómo le fue a tus amigos? Depende. A Sophie siempre le va bien. A Sophie siempre le va bien en todo. Se sacó un 10. Perdón, sacó un 9. Entonces, ¿cómo? ¿Qué tiene que haya sacado un 9? No es la mejor, no es la mejor, pero es la segunda mejor. Y lo malo es que yo saqué 5. Si algunos hubieran sacado 5 o yo hubiera sacado un 7, yo no sería el peor de la clase. Y cuéntame, ¿estudiaste mucho para el examen? Es que no tiene que ver con estudiar. ¿A qué te refieres con eso? Mira, lo que pasa es que yo en la escuela nunca he estudiado. Hice lo mismo de siempre, leí un poco antes de la clase, pero no entendía nada. Y no tenía tiempo para resolver las dudas. Era demasiado difícil y yo, como soy muy tonto, no las entendí. Ok, Jorge, a ver, veamos un poco más allá de la situación. Más allá de la situación. Por ejemplo, la Sophie. A ver, veamos a Sophie. ¿Hizo lo mismo que tú? ¿Leyó antes de entrar al examen? ¿Leyó su materia? No. Ella hizo una guía durante el fin de semana. Incluso le mandó sus dudas al profesor. ¿Y tú por qué no estudiaste antes de la prueba? Porque no importa cuánto estudie. Si ya no entendí la guía, porque soy un tonto. Aquí podemos ver las dos creencias irracionales de Pedro. 1. La idea de que no importa cuánto estudie uno, es o no es inteligente. Esto depende del esfuerzo que uno le ponga, sino algo que uno es o no es. 2. Si uno fracasa, entonces es tonto. Esto será directamente asociado a la primera e implica comprender la inteligencia como un constructo fijo. Entonces, si la Sophie solo hubiera estudiado antes del recreo para la prueba, en vez de estudiar todo el fin de semana, ¿tú crees que le hubiera ido igual? No, claro que no. ¿Por qué no? Porque se necesitaba más tiempo. La idea era larga y muy difícil y confusa. Y no era como para estudiarla unos minutos. Entonces, ¿por qué tú sí podrías haberla hecho en unos minutos? Es que eso da lo mismo. Aunque hubiera tenido toda la vida para estudiar, no hubiera entendido nada porque soy un tonto. Y no la estaba entendiendo. Pero por lo que me dices, la Sophie tampoco. Pero ella pidió ayuda. ¿Y qué hubiese pasado si tú hubieras pedido ayuda? Supongo que lo hubiera entendido. O no sé. Entonces, ¿dices que eres tonto? Por el hecho de que no pudiste entender la materia de cálculo. ¿Y la guía que te dieron? Sí, porque soy tonto. ¿Pero tu amiga la Sophie es tonta? No, si te digo que ella es inteligente. Pero la Sophie tampoco entendió la guía cuando se la dieron. ¿O sí? No, pero ella no es tonta. No, claro que no, ella no es tonta. Pero tú sí. No, o sea, sí, pero no por eso. Entonces, ya, ok, está bien. Sí entiendo lo que estoy haciendo. Sí entiendo lo que estoy haciendo.
Estoy diciendo que yo digo que si yo digo A, soy tonto, pero que si los otros dicen A, no son tontos. Y así está bien, sí entiendo. Pero es que antes yo no estudiaba y me iba bien, y ahora no es así. Pero entraste a una universidad súper exigente, donde además todos los que entran eran como tú en el colegio. Todos eran los mejores del curso, ¿o no? Todos ellos en el colegio estudiaban poco y se les hacía fácil, ¿o no? Sí, tienes razón. De hecho, dice la Sofi que antes no hacía nada y sacaba puro 10. Y que ahora se la tiene que pasar estudiando. Ya, sí te entiendo. Ya entiendo. Si sacas a todos los inteligentes de un colegio y los pones en una misma escuela, no todos pueden ser inteligentes, los más inteligentes. Claro, pero igual algunos son más inteligentes que otros. Pero de lo que hemos hablado, ¿por qué será que a la Sofi le va mejor que a ti? Porque cuando yo llegué le dije que le iba mal y ella se puso a estudiar. Y cuando ella me dijo a mí que me iba mal, yo no me puse a estudiar. Yo me eché a llorar y a decir que soy tonto. Ya entendí lo que quieren decir estos pensamientos. O sea que si yo digo que algo me va mal, pienso que soy tonto y me pongo a llorar. Pero si la Sofi le piensa que le va mal, se pone a estudiar y se esfuerza más. Sí, eso es muy bonito y todo, pero ¿cómo yo voy a dejar de sentirme mal por sacar una mala calificación? Ok, mira, ¿qué te parece si te mando otra tarea para la casa? Tengo otra tabla que es un poco más larga que la anterior. Voy a necesitar que la llenes igual con el día y la hora. ¿Que te pasó algo? Lo que pensaste, la conducta es lo más importante. Pero quiero que arregles una refutación, una creencia eficaz, cómo te hizo y cómo te hizo sentir. La fase 4. Aprendizaje de una nueva filosofía de vida. El objetivo es que se arraigue de manera permanente y estable las nuevas creencias racionales aprendidas. El terapeuta animará al cliente a que encuentre la forma de convencerse de la validez y el valor pragmático que lo que ha aprendido, fortaleciendo el hábito. Mediante tareas debe de ir reconociendo los A, B y C para debatir las creencias y fomentar las ideas racionales aprendidas. Hola Pedro, ¿cómo te ha ido? Bastante mejor. El otro día saqué un 8 en cálculo. Claro que no es lo mejor, pero voy mejorando. Trato de pensar en eso. Que si me va mal en el examen, no es el fin del mundo. Y que no es que sea tonto, sino que me fue mal en la prueba. Muy bien, Jorge, me alegro mucho. Sí, pero igual de repente me pasa que me deprimo. Y me digo que soy un tonto cuando algo me sale mal. Y no sé cómo hacerle para no pensarlo más. Mira, Jorge, no es que pase de un momento a otro, pero hay que ser pacientes. Es un proceso que va despacio y pasa poco a poco. Pero algo bueno sería que sí, debes de seguir usando la tabla que te mandé. Y que cada vez que te pase algo y que te haga sentir mal, trates de reconocer la creencia o el pensamiento que tuviste. Ok, ya. Pero el otro día un compañero que nunca hace nada, que no va y que no estudia, le fue muy bien en cálculo. Y esa es ahí cuando yo creo que yo soy un tonto porque el que no hace nada le fue muy bien. ¿Y a él le va bien en todo? No, la verdad es que a él le va bien solo en cálculo. De las demás materias, de verdad que va muy mal. Y si tú estuvieras reprobando dos materias, ¿dirías que eres inteligente? No, claro que no. Ya estoy entendiendo. Todos podemos tener cosas similares que nos vaya bien. A uno nos puede ir mejor
y a otros peor. Y que otros tengan algo en lo que les vaya bien no quiere decir que yo sea tonto. Algo así pudiera ser. ¿O no? Sí, igual sí. Ya. En matemáticas me fue muy bien. O sea, en matemáticas te fue bien a pesar de que no has practicado mucho. Y que no has estudiado nada, tienes más experiencia. Ok, entonces puedo escribir todo eso en la tabla o pensarlo nada más e ir viendo mis creencias y todo eso. Cuando ya sea algo interno, ya no necesitarás escribirlo. Pero si sientes que hay algo que te afecta mucho, es bueno que lo escribieras. Y eso te puede ayudar a verlo con más claridad. Nos ayuda a darnos cuenta y no olvidarlo. No, ya, ok. Es como un buen método. Pues bien, Pedro, tienes que seguir trabajando. Nos vemos en la siguiente sesión. Ok, hasta luego. Ok, Jorge. Entonces tienes que seguir trabajando y nos vemos la siguiente sesión. Ok, hasta luego. Jorge siguió viniendo a terapia un tiempo más hasta que se sintió cómodo con su capacidad para dejar atrás las creencias que le molestaban. Ahora les comentaré una variación de la terapia de Ellis que también le pudiera haber funcionado con Jorge. La reestructuración racional sistemática de Goldfried fue desarrollada a partir de la TRE de Ellis y se sustenta al mismo fundamento teórico. Es un intento de adecuar la TRE a un procedimiento de autocontrol. Su objetivo es enseñar a clientes o pacientes habilidades de afrontamiento y manejo de situaciones problemáticas. Diferencias de la TRE. Pone más énfasis en hacer consciente al cliente de sus pensamientos o automanifestaciones inadecuadas y el papel que desempeñan en sus problemas que en buscar creencias irracionales básicas. Además, se diferencia en la forma de llevar a cabo el procedimiento de intervención.